atrás estaban cerradas las calles por una manifestación política o algo así. Empezamos tantito. Ok, quedamos que hoy vamos a terminar la braita de Rabbi Ishmael, pero para que haya continuidad vamos a repasar rápidamente lo que ya estudiamos, las primeras 7 creo que habíamos estudiado. 7. Y vamos a ver el resto. Okay, las primeras 2 son simples. La primera, Calva Homer, dijimos un caso que compara cuando la Torah nos dice algo más estricto y algo más liviano. Por ejemplo, cuando el castigo de Miriam, cuando habló la Shonará de Moshe, que dice que si el papá la hubiera humillado, tendría que haber estado 7 días aislada. Ahora que Dios fue quien la humilló, también como mínimo tiene que estar 7 días. Entonces en este caso Dios es más estricto, obviamente, el padre es algo menos, pero que no se puede hacer más de lo que el caso estricto, lo que el caso liviano nos manda, que es las 7 días. Zerah Shabbat es la segunda, quiere decir una similitud en palabras o en frases. Quiere decir que cuando la Torah utiliza 2 expresiones similares, por ejemplo, cuando habla de la palabra korja, que quiere decir arrancar cabello, causar calvicie, ¿sí? Y cuando 2 veces da la Torah esta prohibición, una con respecto a los Kohanim y especifica que en ninguna parte de la cabeza se puede causar korja, calvicie, y después con respecto a todos los judíos dice tampoco habrán korja por un muerto, pero no especifica. Entonces aprendemos del mismo modo que un judío no debe causar calvicie en ninguna parte de la cabeza, o sea, ninguno de los cabellos, barba, cabellos de la frente, de la nuca, de donde sea, de ninguna parte. Es una Gzerah Shabbat porque utiliza exactamente la misma expresión. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nomás para refrescar la memoria. Espero que todos hayan estado en la última clase de los que están hoy. Los que no pueden pedir notas o grabaciones, que puedo poner ahí. Binyanav quiere decir literalmente que dijimos construir un padre o establecer un precedente. Cuando sabemos que Shabbat y Yom Tov tienen las mismas prohibiciones con respecto a actividad, que dice la Torah no se puede hacer trabajo, pero sobre Pesach, que es la primera de las 3 festividades, la Torah nos dice, pero lo que sea necesario para el alimento humano se permite hacer en Shabbat. Entonces de ahí aprendemos que hay 3 actividades que se permite hacer en Yom Tov, que no se permite hacer en Shabbat. Entonces de ahí aprendemos que hay 3 actividades que se permiten en Yom Tov, que son cocinar, transportar de un fuego a otro y transportar de una propiedad a otra. Y por cuanto que se estableció un precedente, un Binyanav, entendemos que no solo en Pesach es esto, sino en todas las otras fiestas también que tienen Dinei Yom Tov, la ley de Dinei Yom Tov se aplica esta excepción. Ahí cocinar en Shabbat, ¿es cocinar con fuego o cocinar con fuego sin fuego? Cocinar en Shabbat está prohibido en todas las formas en que uno puede llegar a cocinar en Shabbat. ¿Con fuego sin fuego? Sí. No sé de muchas formas de cocinar sin fuego, pero inclusive la Mishnah analiza que con energía solar, si alguien vive en Mexicali, por ejemplo, no puede abrir un huevo sobre un carro y cocinarlo. De ninguna manera se puede cocinar.
El micro no se puede utilizar aunque uno no cocine, porque es eléctrico. Hacerse un sándwich. Hacerse un sándwich no es cocinar. O sea, cocinar es a través de calor cambiar la consistencia de un alimento. A través del calor. Sí. Sí se permite a través del frío cambiar. Por ejemplo, si yo tengo un agua y la quiero hacer hielo en Shabbat, se puede. O a una ensalada de verduras. Sí, hacer una ensalada, preparar comida sí se permite y se debe en Shabbat, sino que va a comer. Bueno, a menos que deje todo absolutamente preparado de antes, pero la definición de cocinar es esa. Cocinar y hornear es lo mismo. A través del calor cambiar la consistencia de algo de forma definitiva. Porque, bueno, no hay nada definitivo, pero por ejemplo, si yo tomo una botella de agua y la congelo, después la derrito y vuelve a ser agua. Pero si yo pongo un pan en el horno y lo saco y se enfría, ya no es masa, ya es pan. O sea, es un cambio que uno lo hace definitivo. Entonces, ahora, algo que ya está cocido, calentarlo, uno dice, bueno, ya está cocido. También hay prohibición en Shabbat. Porque depende que hay algunos alimentos que sí, otros alimentos que no vamos a explicar. Por ejemplo, si son alimentos secos, la Torah nos permite calentarlos en Shabbat bajo muchas limitaciones. O sea, no lo puedo poner directamente en el fuego, pero lo puedo poner sobre una olla que está sobre el fuego y calentar una jalá. ¿Por qué? Porque la jalá es algo seco y no la voy a afectar realmente si la caliento en Shabbat. Pero si tengo un pollo, aunque esté 100% cocido, no lo puedo poner sobre la olla que está sobre el fuego. ¿Por qué? Porque del pollo va a salir, siempre que calentamos pollo sale grasa, sale un líquido que se va a derretir y se va a cocinar. Entonces alimentos húmedos no se pueden calentar de ninguna manera realmente en Shabbat, ni de forma muy indirecta. Se pueden quitarles el frío, por ejemplo, puedo poner cerca del horno, cerca del fuego, a un lado, pero no arriba para que se caliente. ¿Iba a preguntar? Sí, obviamente tampoco debemos de permitir que nadie cocine para nosotros en Shabbat, ¿verdad? Todo lo que yo tengo prohibido hacer, tengo prohibido que otra persona haga por mí. Si lo hace por mí, tengo prohibido de beneficiarme de eso. Si alguien cocina para mí en Shabbat, no puedo comer esa comida hasta que termine Shabbat y termine el tiempo de cocción. Si se deja el alimento a fuego muy bajo antes de que entre Shabbat, ya calentándose y se usa para la cena de Shabbat, pero ya no se manipuló, ni se calentó, ni nada de otro, ¿eso sí se permite? Eso no solo que se puede, sino es mitzvah. Porque en Shabbat hay que comer bien, hay que comer comida caliente. Como vamos a tratarlo después, pero los caraítas eran los que no utilizaban estas 13 reglas para interpretar la Torah. Y ellos decían, no se debe encender fuego, no se puede utilizar fuego. Estaban todo Shabbat a oscuras y comían comida fría, etc. Y por eso se perdieron como del judaísmo, ya no existen, porque fueron los primeros judíos reformistas que no quisieron aceptar la Torah oral como Torah. Entonces sí, claro que se permite, porque en Shabbat uno no hace nada. Pero hay muchas condiciones. La comida tiene que estar o 100% cocida o cruda, no a medias, porque si no está cocida a medias, tengo miedo de que haga la persona algo para acelerar su cocción. Y si se pone 100% cruda, obviamente no se va a comer esa noche, sino se va a comer hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana va a alcanzar a cocinarse. No estoy preocupado de que haga algo para acelerar la cocción, porque no urge. También la cocina el fuego tiene que estar cubierto,
Por eso se pone una plata, una chapa sobre la olla, no se puede poner la olla directamente sobre el fuego. Tiene que haber un metal, algo que interrumpa. Y también hay que quitar las manecillas de la estufa para que uno no vaya inadvertidamente a subir el fuego, bajar el fuego o apagar el fuego, que todo eso está prohibido en Shabbat. En el caso de las ollas de cocimiento que traen ahí igual para mantener caliente o así para mantenerla caliente, que trae las resistencias y luego trae la olla de cerámica. Eso sí se puede dejar ahí. Siempre y cuando uno le quite la perilla esa que dice warm hot o quitarla o cubrirla con un papel de aluminio o plástico. Pero eso se debe de dejar desde antes de Shabbat hasta después de Shabbat. No se puede. Shabbat no se puede desconectar, obviamente. Ya se lo dejamos desde antes y se queda. ¿Puedo cortar un limón en Shabbat? Sí se puede separar en Shabbat. No, separar no. Cortar ese limón. Pero cortar no es separar. No es separar. No. Bien. Las uvas. Sí. Arrancar la uva de un racimo en Shabbat, ¿es separar? No. Vamos a una definición de lo que es separar. Separar es si yo tengo una sandía, por ejemplo, que la voy a servir en la mesa. Y digo, bueno, voy a quitarle todas las semillas a la sandía para servir algo más bonito que la gente no tenga. Ahí estoy separando las semillas de la sandía, son dos sustancias. Una para mí es desperdicio y la otra para mí es comida. Cuando corto un limón en dos, no estoy separando nada, sigue teniendo cáscara, sigue teniendo semillas en los dos lados. Ahora, si yo estoy comiendo sandía, para mí no es que estoy llevando a la mesa y hay una semillita sobre la sandía, sí la puedo hacer a un lado con el tenedor. Obviamente, si no, la otra opción es cuando ya está en mi boca, no es separar eso, no tengo que comerme ni las escamas de las espinas de los peces, ni las semillas de la fruta, nada de eso. Pero no lo puedo hacer industrialmente o por decirlo para toda la gente. Yo puedo hacer nomás lo que estoy comiendo en ese momento porque eso es la forma normal de comer del ser humano. Pero si le voy a quitar las semillas a una sandía para 20 personas, eso ya es un trabajo. Otra pregunta con respecto a eso. Cosas embotelladas. Un agua. Está cerrada. ¿Sí se vale abrirla? Ok, aquí sí hay discusión entre distintas opiniones. La mayoría de la gente dice que sí, que no hay problema, porque si ustedes miran la botella, ya desde el principio son dos objetos. Es un plástico blanco y un plástico transparente. Si fuera todo una unidad, ahí sí sería un problema. Pero de todos modos en Shabbat se permite ciertas cosas, se permite romper o abrir ciertas cosas para consumirlas, para comerlas. Si quieren un día podemos hacer una ley de Shabbat con mucho gusto. Veo que hay mucho interés en el tema. Ok, vamos a la 3, ¿no? ¿Terminamos? La cuarta. Ok, la 4. Aquí entramos con lo más complicado. Porque son muchos que hablan de reglas generales y particulares. Klal ufrat, esa es la más simple, la regla general y la específica. ¿Qué quiere decir? Cuando la Torah habla de los sacrificios, dice cuando van a hacer ustedes una hayá, quiere decir vamos a decir como en hebreo hay muchas palabras, no sé si en español, para distintos tipos de animales. Vamos a decir un animal. Dentro del animal queda incluido cualquier animal. Entonces especifica pues la Torah ganado u ovino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que solo vacas y ovejas. No
ningún otro tipo de animal. Entonces nos queda claro que si primero que la Torah nos especificó algo para excluir todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa si es al revés? Primero algo específico y después da una regla general. Entonces lo lógico es que es lo opuesto. Por ejemplo, cuando dice, cuando así harás con la ropa y con el asno de tu prójimo cuando lo encuentres, o con cualquier objeto que encuentres de él. Entonces, primero nos especifica algo y después nos generaliza. ¿Para qué? Para decirnos que la generalización únicamente abarca lo que tiene las características de lo específico. ¿Qué es lo específico de la ropa y el animal? Que así como una ropa y un animal es algo que uno puede reconocer y dar señales de decir cómo son. Del mismo modo, solo hay que regresar a algo que el dueño puede identificarlo y dar señales específicas, que excluimos objetos industriales como una botella de Peñafiel o un billete de $1 o bueno, billete de $1 ahí es un análisis interesante porque cada billete tiene su número de serie. Entonces uno dice, bueno, esto es algo específico que uno puede, pero el Talmud dice que por cuanto que el dinero está diseñado para cambiar de manos constantemente, entonces el hecho de que uno sepa el número de serie no es prueba de que sea mío, porque yo puedo haberle pagado a Abraham con $100 algo y después vi que se le cayó de su bolsa, entonces yo ya me sé el número de serie, entonces no es a fuerza. Después dice un claro, flato, claro, una generalidad seguido de algo específico seguido de una generalidad nuevamente. ¿Cuál es la regla con esto? Lo especificado no es excluyente, como el número 4 que dijimos que únicamente las ovejas y el ganado. ¿Por qué? Porque después hay una generalidad que se le agrega. Entonces, vamos a ver un caso de la Torah. Por ejemplo, dice, si una persona le da a su amigo dinero, utensilios para que los guarde. Entonces, empieza diciendo algo general, si le da, que se entiende cualquier cosa, pero después dice específicamente dinero o utensilios, y luego dice para que lo guarde, para que los guarde, una generalidad, aparentemente cualquier cosa que le da para que lo guarde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no solo dinero o utensilios se aplica a esta ley del cuidador, sino todo aquello que es similar a dinero y utensilios. ¿Qué características tienen dinero y utensilios? Uno, que son móviles, portátiles, y dos, que tienen valor intrínseco, valen por lo que son. Entonces, ¿qué queda excluido de aquí? Campos, por ejemplo, tierra, una casa que no es móvil. ¿Y qué es lo que no tiene valor intrínseco? ¿Una persona? No, una persona sí tiene valor, pero estamos hablando de objetos. O sea, ok. Por lo que es un cheque, un pagaré, porque no es, vale por lo que está escrito, no por el pedazo de papel. Ok, es la diferencia entre dinero, que vale por lo que es, o un pagaré, que es un valor relativo, porque ahí dice que Abraham le debe a Isaac $20, entonces para Abraham y para Isaac vale $20, para el resto de la gente no vale nada. 7, el último que habíamos estudiado la semana pasada. Este es un poco más complicado. Bueno, dice una proposición general que requiere un término particular para explicarla, y conversamente un término particular que requiere una general para que lo complete. Quiere decir que algo que
primero una regla, pero para entenderlo mejor hace falta una especificación y después hay una especificación que necesita una regla para entenderlo mejor. Esto, un ejemplo es el caso de la Torah que nos dice santificar para mí a todos los primogénitos. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Que todos los primogénitos son para Dios. Pero después hay una especificación que dice Zahar, masculino. Entonces, entiendo que son solo los primogénitos masculinos. Pero todavía puede ser que si tuve una hija y después tengo un hijo, es mi primogénito, es mi primer hijo. Por eso viene otra especificación, dice Peter Kol Rechem, el que abre el vientre. ¿Qué quiere decir? Que en primer lugar, que tiene que ser un parto natural, que nazca por el vientre y no por cesárea, por ejemplo. Y segundo, que tiene que ser el primero en abrir el vientre. Si tuve una hija y después tengo un hijo, ya no es el que abrió el vientre. Entonces tuvimos aquí una generalidad que necesita la especificación que requiere de la generalidad para entenderlo bien. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que cuando dice primogénito, pero después dice masculino, quiere decir que solo varón, que tiene que haber nacido de forma natural y que sea un auténtico primogénito y no uno que nació después de una mujer. Ok, hasta aquí fuera lo fácil, el repaso. Ahora vamos a entrar al número 8. Es bastante simple, dice: cuando un tema haya sido incluido en una proposición general, es luego mencionado de forma separada para dar algún tipo de información nueva, esto no significa que se trate de una circunstancia aislada, sino que se está tratando de clarificar también la prohibición general. Y esto vamos a dar el ejemplo de lo que recién estudiamos de Shabbat. En Shabbat, que dice no harás ningún trabajo. Shabbat, ¿qué incluye esto? Las 39 actividades necesarias para construir el templo. Porque están juntos, aprendemos, eso es otra que será Shabbat, es otro es un buen ejemplo del segundo, que es utilizar una expresión similar. Cuando dice, estos son los trabajos melajá de la construcción del templo, y inmediatamente dice, pero en Shabbat no harás trabajo. Entonces no nos especifica qué trabajo, pero ya nos dijo en el pasuk anterior que construir el templo era un trabajo. Entonces las 39 actividades que eran necesarias para construir el templo, nos está enseñando la Torah que esa es la definición de trabajo. Dentro de esas 39 actividades, encender fuego era una de ellas. Entonces ya sé que está prohibido encender fuego en Shabbat. Pero de todos modos, dice la Torah, no encenderán fuego en el día de Shabbat. Entonces, ¿para qué nos lo menciona separadamente? Para establecer la regla de que se aplica tanto a ella como a toda la generalidad. ¿Cuál es la regla? ¿Por qué nos repite por qué nos singulariza la prohibición de encender el fuego en Shabbat? Para decirnos que es una prohibición separada. ¿Qué quiere decir? Que si yo en Shabbat una persona se olvidó que era Shabbat y encendió lumbre y también cocinó, van a decir, bueno, fue un olvido, un error, un pecado, un sacrificio, una capara, una expiación. Dice no, la Torah no singularizó, nos separó el tema de encender fuego para decirte que si encendiste fuego y cocinaste, son 2 trabajos y tienen que traer 2 sacrificios que sean un olvido. Lo mismo si cualquiera de las otras 38 actividades, si una persona dice no fuego nada más, porque dijimos que viene a enseñar sobre todas las reglas, la generalidad. Entonces si una persona se olvidó en Shabbat y coció, por ejemplo, y borró, 2 violaciones Shabbat, 2 sacrificios, 2
de ahí de lo que la Torah nos la excluyó, aprendemos que todos los trabajos de Shabbat, si uno se olvidó, hizo más de uno en un olvido, cada uno se considera un pecado separado y necesita expiarlo por separado. Ok, ahora dice la 9. Cuando un tema que ya ha sido incluido en una regla general es omitido, que es decir, mencionado separadamente para explicar un determinado punto que también está incluido en la regla, esta excepción está destinada a aliviar y no a agravar un caso. ¿Qué quiere decir? Este caso en particular. Vamos a hablar de las leyes de lepras, que hace no mucho estudiamos en la Torah, que es la lepra, manchas que salían en la piel, y la Torah nos da 3 síntomas agudos, es decir, 3 síntomas graves, de los cuales los 2 primeros dice son señal de impureza. ¿Cuáles son? Si los cabellos dentro de la mancha se vuelven blancos, o si la mancha se transforma en carne viva. Entonces, si sucede estas 2 cosas en una mancha, ¿qué quiere decir? Que la persona está impura, porque no todas las manchas en la piel eran lepra, no todas eran impuras. Ahora, si no hay ningún cambio en la mancha que tiene la persona después de la primera semana, o sea, porque cuando salía la mancha el Cohen lo aislaba. Pasó una semana y se ve igual. Si no hubo cambios al final de la segunda semana, la persona está pura. Okay. Ahora, la Torah, estos son 2, lo que dijimos ahora son condiciones que agravan la situación, ¿sí? Que hacen que no se pueda. Pero después la Torah nos dice que si se da una decoloración blanca de la piel, entonces la persona es pura. O sea, si los cabellos se vuelven blancos, es impuro. Pero si la piel se vuelve blanca, es puro. Entonces, eso es una regla general. Después, la Torah habla de 2 casos muy específicos. Una, cuando sale una lepra, un nega, en una quemadura de fuego, donde la persona tenía una quemadura de fuego. Y el otro, cuando se convierte en un furúnculo, como un grano, una hinchazón, en una piel que ya se había curado. Entonces, la Torah únicamente nos menciona en estos 2 casos un síntoma grave, que es que si los cabellos se blanquean. No dice que si se ve como carne viva. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? De acuerdo al principio mencionado de que si algo ya estaba incluido y se lo quitó de la regla es para alivianar y no hacer más estricto. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Que si aparece uno de los otros síntomas no favorables, como si la piel se vuelve carne viva, no impurifica a la persona en ese caso. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué nos hubiera especificado si ya estaba incluido? Si la Torah nos dice cualquier nega, cualquier mancha, así es la regla. Pero si es una mancha de quemadura, esto es lo que lo agrava, que entiendo que la otra cosa no lo agrava. ¿Está claro? 10.
Ahora, ok, lo que no sé si expresé la diferencia entre el 9 y 10 es que estamos hablando de algo, del mismo tema. O sea, todo lo que estamos hablando era de manchas en la piel. Ahora, ¿qué pasa si estamos hablando de algo distinto? ¿Qué quiere decir? La 10 es así: cuando un tema que ya ha sido incluido en una regla general es exceptuado para especificar un determinado punto no cubierto por la regla general, la excepción tiende a aliviar en algunos aspectos, que hasta ahora es igual, pero a agravar en otros. El primer caso de las manchas sí estaba cubierto porque eran manchas y manchas, pero aquí estamos hablando de algo que no estaba cubierto. Por ejemplo, con respecto a la ley de las manchas cuando afectan a la cabeza o la barba, que las manchas realmente son lo mismo, uno pensaría en todo el cuerpo, pero cuando habla de la cabeza o la barba, dice, introduce un nuevo síntoma, que es cuando el cabello se vuelve amarillo, no blanco, amarillo. ¿Qué pasa en este caso? La persona es tamé, impuro. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Por aquí estamos dándole una gravedad, o siendo más estrictos en el asunto, porque hasta ahora si salía, lo único que impurificaba a la persona que era cabellos blancos. Ahora nos está dando algo nuevo de que también cabellos amarillos impurifican a la persona. Entonces, por un lado somos más estrictos porque decimos el cabello amarillo impurifica, pero por otro lado somos también más, alivianamos un poquito menos estrictos porque el cabello blanco en este caso queda excluido. Entonces, por un lado más estricto y por otro lado más liviano. ¿Está claro? Y en el caso de los fumadores extremos que tanto los dedos como si tienen barba o bigote se tiñen de amarillo. Eso no es problema, no tiene nada que ver, no es una mancha en la piel que salió a causa de la shonara, eso no, si uno se pinta, se tatúa de amarillo, no, esto estamos hablando que ya la persona tiene la mancha en la piel y después se transforma en amarillo, se transforma en blanco, ¿no? Le digo para una persona que le salen canas, se transforma su pelo de blanco, pero no tiene nada que ver con manchas en la piel. Ok, la 11. Algo que ya estaba incluido en una regla general y luego se lo exceptúa para poder tratarlo un asunto nuevo. O sea, la Torah lo excluye, le dice, esto no cae dentro de la regla. No puedo regresarlo a la regla hasta que la Torah me lo especifique claramente. Eso es un poquito más complicado. Seguimos en las leyes del Metzorah. Bueno, hay dos cosas. Una es el Metzorah y otra es el Nega. Ahora estuvimos hablando del Nega. Nega son las manchas en la piel. Es muy parecido, pero son distintas. El Metzorah es el leproso. El leproso, cuando terminó todo su proceso de purificación, ¿qué es lo que tenía que llevar? Un sacrificio de culpa, una sham, para expiación. ¿Por qué? Porque la lepra daba por hablar la shonara, por el pecado de hablar mal del prójimo. Entonces, ya que había hecho la teshuvah, se había arrepentido, tenía que llevar el sacrificio de culpa.
Ahora, la Torah dice que este es un sacrificio de culpa, entonces aparentemente va a ser como cualquier sacrificio de culpa. La Torah ya nos dijo que el sacrificio por el pecado y el sacrificio de culpa, el Hatat y el Asham, los dos tienen las mismas reglas. ¿Qué quiere decir? Las mismas reglas. Tenían que sacrificarse en el mismo lugar, se quemaba completo en la esquina norte del altar. Ya lo sabemos, ya había sido especificado. Ahora, en el caso del leproso, la Torah nos dice nuevamente que su asham, que su sacrificio de culpa es igual al sacrificio del pecado. ¿Qué necesidad hay si ya nos dijo la Torah que todos los sacrificios de culpa son como todos los sacrificios del pecado? Porque la Torah los sacó de la regla y puso una nueva práctica en el sacrificio de culpa del leproso, que era frotar de la sangre del sacrificio en el lóbulo derecho, en el pulgar derecho de la mano y en el dedo grande del pie. ¿Se llama pulgar también del pie? No, gordo del pie. Creo que se llama pulgar también, pero no sé, el dedo grande del pie también. En ninguna otra ceremonia de sacrificio de Asham, de sacrificio de culpa o de pecado, se hacía eso. Entonces yo podía pensar, por cuanto que la Torah me lo señaló como una práctica distinta, entonces ninguna de las otras tradiciones o especificaciones del sacrificio de culpa o de pecado se aplican a él. Por eso la Torah nos repite, dice no, kahatat kasham, así como es el sacrificio del hatat, del pecado, es este sacrificio de culpa del leproso. Si la Torah no lo hubiera hecho, no podría haber aplicado las leyes del sacrificio de culpa, del pecado, y no sabría cómo conducir. 12. Ya son fáciles los que quedan. Un tema que se deduce de su contexto o del texto subsiguiente. Los 10 mandamientos. Eso mucha de la gente se equivoca. Cuando dice no robarás, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la prohibición? No. Eso. ¿Ah? Hay que aprenderlo por el contexto. En la misma frase después dice no asesinarás. Entonces, así como asesinar se refiere a seres humanos, mucha gente lo traduce como no matarás. Es un error también. Matar no está prohibido, está prohibido asesinar. Es una gran diferencia. Así también cuando dice no robarás, se refiere a seres humanos. Entonces se refiere a secuestro. Muy poca gente no sabe, pero la prohibición bíblica de los 10 mandamientos no es no robar propiedad, es no secuestrar. Así como está prohibido, obviamente está prohibido robar también, vamos a ver, pero no es que está prohibido robar, pero no es uno de los 10 mandamientos y no tiene pena de muerte como el secuestro. Entonces, ¿cómo aprendemos esto? Por el contexto, porque así como los otros mandamientos que están en la misma frase se habla de seres humanos, entonces también aquí estamos hablando de seres humanos cuando hablamos de no robar. Eso es lo que se aprende del texto. Ahora, ¿qué es lo que se aprende de un texto subsiguiente?
siguiendo con el tema de las lepras o las manchas, dice, cuando lleguen a la tierra de Israel, y Dios les va a dar propiedades y casas, y va a salir una mancha en la pared de la casa. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué entendemos? Que cualquier pared de una casa en la que sale una mancha es impura. Pero el texto subsiguiente después dice qué va a pasar, qué van a hacer con la casa. Dice, van a desarmarla, deshacerla. Dice, sus piedras, madera y mezcla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no es una casa de piedra o madera, ya queda excluida de esto. Si es una casa de ladrillo o de tabla roca o de otros materiales, ya no. ¿Por qué? Porque la Torah no nos dice van a deshacer la pared. Es muy específica. El texto subsiguiente especifica madera, piedras y mezcla. Okay. 13, la última. Esta es muy simple. Dice 2 versículos que se contradicen uno al otro. El significado podrá determinarse a través de un tercer párrafo que los reconcilie. Y eso también hace poco estudié en la Torah, cuando habla de cómo Dios se comunicaba con Moshe. Dice Dios, te hablaré desde lo alto del Caporet. ¿Qué era el Caporet? La tapa del arca, donde estaban los querubines, que estaba adentro del templo, adentro del Kodesh, Otro versículo dice, y Dios la vio desde la tienda del encuentro, del Ohel Moed. La tienda del encuentro era todo el santuario, es una área mucho más amplia que decir la tapa del arca. Entonces, aparentemente había una contradicción. Llega un tercer versículo y nos explica la situación, dice, y cuando Moshe entró a la tienda del encuentro, escuchó la voz que le hablaba desde arriba de la cobertura del arca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios le habló a él en la tienda del encuentro, pero la voz llegaba o salía de la tapa del arca, de arriba de la tapa del arca. Entonces, ese era el llamado, digamos, para Moshe, y así Moshe, así queda contestada la aparente contradicción, que la voz salía de ahí, pero el llamado era para Moshe cuando él estaba en toda esa área. Entonces, estos 13 principios son sumamente importantes, porque si tomamos la Torah de forma literal, como hablamos en otra ocasión, ojo por ojo, diente por diente, vamos a estar haciendo muchas equivocaciones. E inclusive, como vimos hoy, que mucha gente no sabe que el mandamiento de no robar no se refiere a no robar propiedad, sino no secuestrar. Entonces, todos los que no se apegaron a estas tradiciones de la Torah oral, de las 13 formas de interpretar la Torah, se alejaron del judaísmo y se perdieron como judíos. Mencionamos a los caraítas antes, hubo muchas sectas, los cristianos también fueron gente que interpretó la Torah distinto. No quiere decir que dejan de existir, pero dejaron de ser judíos, se perdieron de la religión. Esta es la importancia de estas reglas que representan a las 13 formas en que se debe interpretar la Torah. Y la riqueza, digamos, de esta y de la Torah oral. Y termina, después de esta veraita, agregamos otra frase que es del Pirkei Avot,
Y dice, sea tu voluntad, nuestro Dios de nuestros padres, que se reconstruya el Bet HaMikdash pronto en nuestros días y otórganos nuestra porción en tu Torah. Y aquí la palabra tú es muy importante. En primer lugar estamos rezando, vamos en orden. Primero hablamos para que se reconstruya el templo, porque todo el motivo en que rezamos es porque no tenemos sacrificios hoy en día. Y todo lo que estuvimos relatando desde la página 15 hasta la 25 fue cómo se hacían los sacrificios en el templo. Y estamos diciendo, Dios, queremos poder no hablar de esto nomás, sino hacerlo también. Es la primera parte. Y después decimos, Dios, se refiere a esta veraita que decimos, Dios, danos nuestra porción en tu Torah. ¿Por qué? Porque cada persona, Dios le dio una porción en la Torah. Cada persona puede aportar algo a la Torah. Así como Rabbi Akiva, así como Rabbi Shimon, Hillel, todo. La Torah existe ya con todas sus explicaciones, pero no ha sido desarrollado, no todo está escrito, no todo está claro. Cada persona tiene el poder de aportar algo a la Torah, pero tiene que ser tu Torah, que es la Torah de Dios. Si uno, Haz Shalom, se equivoca y explica la Torah de forma incorrecta, ya no es la Torah de Dios, ya es una Torah que yo inventé y ya no estoy haciendo una mitzvah, sino estoy haciendo lo contrario. Entonces, por eso es muy importante tener el énfasis ese, que la persona debe rezar y pedirle a Dios ayuda para que pueda ser realmente la Torah de Dios y no inventos o cosas que a nosotros se nos ocurre y así. Y después de esto se dice el Kadish de Rabanan, porque el Kadish siempre marca una separación, una elevación dentro del rezo. Hasta aquí por lo general toda la gente lo lee particularmente privadamente y a partir de aquí se hace comunitariamente. Todos leen juntos. Entonces, y también es una elevación a un mundo más alto. Y se dice, hay 4 distintos tipos de Kadish, pero por cuanto que lo último que hicimos fue un estudio de Rabbi Ishmael, un estudio rabínico, por eso decimos el Kadish de Rabanan. Si lo hubiéramos dicho a este Kadish, por ejemplo, después de la bendición de los Kohanim, que está en la página 10, o después del manto Bu, ¿qué Kadish le diríamos? El Kadish de Yatom, el Kadish del huérfano o del luto. ¿Por qué? Porque esa es la regla. Cuando es un texto bíblico, es el Kadish Yatom después de él. Cuando es un texto rabínico, es el Kadish de Rabanan. ¿Quedó claro todo lo que vimos hoy? Una pregunta. Usted mencionó no matarás. En hebreo son una palabra porque asesino viene del árabe, asesino. Y era un brebaje que se le daba a una secta para matar, envenenar a una persona. Pero ese asesino no mataba, sí cometía el homicidio, pero no era con puñal o con espada, sino era con un brebaje. En hebreo, ¿qué palabra se usa para no matarás? Lo taharó. Taharó quiere decir matar, pero no hay una prohibición de no matar. Asesinar, según la Torah, no importa si sea con un brebaje, con la espada, con un golpe, como sea, es un asesino. Aquel que quita la vida de otra persona sin un justificativo. Ahora, si una persona, por ejemplo, se mete de noche en mi casa y lo mato, obviamente no lo maté, no lo asesiné. O en la guerra se mata, no asesina, no está prohibido. O matar una mosca se permite. Asesinar una mosca no existe. Pero en Shabbat tampoco podemos matar la mosca. En Shabbat no se puede matar moscas tampoco. Sí. Cuando se hace el cálculo para conocer la fecha para la bar mitzvah, para un niño que va a pasar a ser se usa la fecha de nacimiento y ahí genera una porción
mencionando la parashá que corresponde. Eso tiene que ver con el final de ese Torah, eso que corresponde a la parashá que relacionado con su fecha de nacimiento. No. No, nada que ver. Eso nada más es para asegurarnos, para que lo lean. Lee la porción que le queda. Y puede ser que una persona nació, por decir, si una persona nace hoy, ¿qué perashá es esta semana? Ahora. Pero, ¿qué día es hoy? 26, 27 de Sivan. 27 de Sivan. Entonces, ¿cuándo su bar mitzvah va a ser el 27 de Sivan? Es muy posible que el 27 de Sivan dentro de 13 años no sea Parshat Korach, sea Parshat Shlach. Lo que cuenta es la fecha y la perashá que caiga en esa fecha. Puede ser que no esa fuerza hacer. La perashá no es algo que esté demasiado relacionado con la persona. Ahorita que empezó el estudio Revero, comentó algo de que todo judío no producirá que su pelo caiga, ni su pelo de cabeza ni de su barba. No se arranca, no se, lo que prohibieron es crear calvicie. En el caso del Nazir, cuando se equivocaba, le ponían polvo, tierra, quiero pensar, para que se cayera su pelo. Y después dejaba otra vez un tiempo para que le volviera a crecer su pelo por cuanto tiempo se había impuesto él para ser nacido. ¿Sí es correcto? ¿De dónde sacas eso? Hay una... Bueno, por empezar, la prohibición no es si yo quiero rasurarme hoy la cabeza y hacer, ponerme polvo o lo que sea y hacer caer todo mi cabello, no hay problema. La prohibición es hacerlo por un muerto. Por un muerto. Por un muerto nada más. No por otra cosa. En este caso se equivocó el Nazir o por pecado. Esto viene porque estaba leyendo las cosas que no se permiten y se me grabó mucho eso del Nazir. El Nazir una persona dedicada al templo, según ley. Y cuando se... No era una persona. Nazir era una persona que nomás prometía que no iba a tomar vino o producto de la uva y no se iba a cortar el cabello. No quiere decir que estaba dedicado al templo ni nada por el estilo. Entonces será solo por muerte. Así es. Si el Shabbat no puedo aprender, siempre puedo tener desde hoy antes alguna elaboración de que me duele todos los sábados. Sí se puede, pero ¿con qué motivo? ¿Para qué? Para no prenderlo. ¿Dónde? Para no prenderlo. Ajá. Claro, se supongo para algo, no sé. Transportar. Para iluminar. ¿Para qué puede ocupar la vela? Si alguien de mi casa fuma. Está prohibido fumar en Shabbat. Está prohibido fumar todos los días del año. Específicamente en Shabbat. Es lo mismo, uno enciende fuego. Y enciende y apaga. Transporta el fuego. Ahí tuvimos una plática y vino una pregunta que está fuera del tema, pero nos dejó con más preguntas. En el caso de Baal Shem Tov, cuando habla que el Tania será en el futuro la Torah. ¿Cómo? El libro Tania será el libro que estudiarán los judíos. O sea, como que no sé si lo da a entender o da una explicación como diciendo es más importante estudiar el Tania que la Torah. Definitivamente no. No, ¿verdad? No sé de cuál es la fuente de eso, pero no. Hay una declaración. ¿Dónde está? ¿Sí te acuerdas? Rabbi Yitzhak Ginsburg, en su portal, habla de 3 coronas que tiene la Torah y las personas que la portan. Uno es Moshe Rabbeinu, otro el rey David y otro Israel Baal Shem Tov. Y Rabbi Yitzhak Ginsburg dice que
habla que el siguiente punto va a ser Tania, la base va a ser Tania para los judíos. ¿La base de qué? De estudio. La base de estudio es la Torah. No hay dudas al respecto. Es muy importante estudiar el Tania también, pero la base es la Torah.